¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me mandaron ustedes, ya que el día de ayer mostré un fragmento de la llegada de Dimash al aeropuerto de Riga, ahí en Letonia. También, cosa curiosa, muchos en el video de ayer me preguntaron que si les podía indicar en dónde estaba Riga. Y les dije que en Letonia. Y muchos me corrigieron en los comentarios, me dijeron, es que no es Letonia, es Latvia. Y no, sí es Letonia, lo que pasa es que Letonia es un nombre en español y Latvia es el nombre de Letonia en inglés. Pero es el mismo lugar, la capital es Riga y es donde se va a presentar Dimash en la arena más grande de la capital de Riga, que es si no mal recuerdo, es la Xiaomi Arena, donde se hacen eventos muy grandes ahí en la capital, ahí en Riga. Se juegan partidos de básquetbol, de hockey sobre hielo, o sea, es un evento pero grande. Va a ser el concierto de Dimash en este aforo, ¿no? De la Xiaomi Arena. Y pues bueno, ahora haciendo a un lado este comentario que me hizo gracia de que muchos me dijeron de todo, donde me decían que no, que si no sabía que no dijera, que no es Letonia, que es Latvia, pero ya les comenté que Letonia es en español y Latvia es el nombre en inglés, pero es el mismo lugar, es en Riga. Y pues bueno, ahora me dijeron que les gustaría ver algo más ampliado, más extenso, y me mandaron este video de un canal que se llama... no recuerdo el nombre, pero es un canal argentino, donde la dueña del canal estuvo grabando en el aeropuerto. Vamos a ver de qué se trata. Por lo que veo es un video bastante extenso, de media hora. Vamos a disfrutarlo, espero no tener problemas con la dueña del material y que se los pueda mostrar a ustedes, ¿no? Pero esperemos que no. Todos los dealers son muy buena gente y siempre dejan utilizar el material. Esperemos que no haya ningún problema. Si ustedes están viendo este video es porque no hubo problema. Así que pues bueno, vamos a darle play y vamos a disfrutar de este contenido de esta hermosa mujer argentina. Y pues a ver de qué se trata y a ver qué nos muestran, ¿no? Sobre todo a ver qué nos muestran de la llegada de Dimash allá a Riga. Hola, hola, chiquis. Hola, hola mi amor. ¿Todo bien? Ok. No sabes lo que... Hace 4 horas que estamos viajando. Ahí vamos. Ahí estamos, chicas. Ahí estamos en vivo. Ok. Una bandera de Alemania, bandera de México, otra bandera de México, Italia, España. Estamos en vivo. De Chile también. Eso, fíjense que qué bueno que nos los mostró, que se dio toda la vuelta y eso es algo que les había comentado el día de ayer. Sí hay bastante gente, pero no se ve tanta como en el video de ayer. En el video de ayer se veía mucho, pero porque estaba la toma muy de cerca. Y sí hay varios deers, pero no es una cantidad muy grande como por ejemplo en España o en Inglaterra, ¿no? O en Estados Unidos o en México o en Alemania. Sí hay gente, pero no es tanta, sino que se veía mucha porque estaban muy, digamos que amontonados. Ya veremos en cuanto salga Dimash, a ver cómo, a lo mejor crece la presencia de la gente, ¿no? Pero ahorita por lo que pudimos ver, ya nos dio el panorama por adelante y por atrás. Y es nada más una fila de personas. Vamos a seguir disfrutando del video. Está gracioso esto que ha pasado, ¿eh?
Hola chicas, bueno, voy a ir leyendo lo que puedo, ¿eh? Ah, hizo, Esperando, no, por favor, acá por lo estamos que con se el ve, hizo un en país. vivo. España presente, España, de México, hola, México, de Tarragona, España, España. España, esperando a Dimash. ¡Vamos! ¡Vamos! Acá Están llegando los músicos de Dimash. queremos ver a Dimash que abran la puerta y venga España ahí. Vamos Dimash, Dimash. Ole, 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 ole. Otra cosa que me llama la atención es también algo que les había comentado hace ya algunos videos atrás, en donde, por lo que pude percibir, y ahorita me lo confirma todavía más, cuando yo fui al concierto de Dimash el día 10 de octubre, ahí en el Palacio de los Deportes, la media de asistencia del público de Dimash es gente de mi generación para arriba, es gente de 40 años hacia arriba. Y es algo bastante interesante y fuera de lo común porque Dimash es un artista relativamente joven. O sea, para nosotros los de mi generación para arriba es un artista joven. Podría pensarse o llegaría a pensarse que pues la media del público de Dimash serían adolescentes hacia arriba, ¿no? Pero no, somos como que gente ya del cuarto piso hacia arriba y lo podemos ver aquí en estos videos, ¿no? Yo lo pude comprobar en persona en el concierto que el 90% era gente de 40 años hacia arriba. Digo, tiene fans jóvenes y todo, pero no tanto como debería de tenerlos, ¿no? Por el tipo de canciones que muchas veces él canta, que son canciones rítmicas o canciones como la de The Weeknd y Be With Me y When I Got You, Golden, que son canciones muy rítmicas, ¿no? Que son canciones hasta cierto punto como para la fiesta, para bailar. Y no, la mayoría del grosor de los Deers son gente ya madura. Es curioso porque es un artista joven. Digamos que su boom fue de los 22 años en adelante cuando estuvo en I Am Singer, su boom ya a nivel mundial. Y a lo mejor en ese momento en China, a lo mejor en China puede que sí tenga muchas fans muy adolescentes todavía. Estoy hablando de 14, 15 años hacia adelante, ¿no? Pero a nivel mundial, el grosor de sus ears son gente madura. Yo imagino que esto ha de ser porque las nuevas generaciones realmente no tienen cultura musical. No pasaron todo lo que hemos pasado nosotros. Es que estoy hablando de que nosotros somos bendecidos porque pasamos las generaciones de Beatles, de Queen, de Michael Jackson, de Freddie Mercury en solitario, de Pavarotti, de Carreras, de Plácido Domingo. Hemos pasado generaciones de grandes bandas, por nombrar algunas: Metallica, Guns N' Roses, Pearl Jam, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. O sea, música con contenido, música que realmente costaba trabajo hacer y realmente nada más brillaba si tenías talento, no como ahora, ¿no? Que cualquiera puede agarrar un sampleo en una computadora y escribir 2, 3 tonterías, repetirlas 5 veces y hacer un éxito con eso. Porque ahora la música realmente no tiene no tienes que ser músico para hacer música. Así, no tienes que ser escritor para escribir una canción. Con que digas que tienes mucho dinero y tienes muchas mujeres, ya con eso ya la hiciste. Y nosotros no, tenemos la bendición de haber crecido en las generaciones en donde la música realmente estaba hecha por músicos y por escritores. Y no muchos brillaban. Tienes que tener verdadero talento. Por eso los artistas que nos gustaban y que nos siguen gustando son monstruos, bestias icónicas de la música, ¿no? Dimash, Dimash. Estamos esperando a ver. No cierren las puertas. Dimash, Dimash. Sí, realmente no es mucha gente. Dimash, estamos en vivo para la era. Así se llama el canal, La Era Dimash. Muchas gracias por este material. Ella es la kazaja, la que hace un ratito que aterrizó.
Hola chiquis. Saludos desde Chile. Estamos preguntando a ver si ya aterrizó Dimash. Bueno, ¿dónde estará este muchachito? Yes. Sí, sí. Fíjense que esto es interesante, a pesar de que no hemos visto todavía a Dimash y yo creo que todavía se va a tardar en salir. Es interesante porque nos hace sentir que estuvimos ahí presentes en el aeropuerto en espera de, ¿no? No es lo mismo verlo ya nada más en acción que vivir todo el previo, porque también se vive un ambiente muy diferente junto con los Deers que están ahí, que todos tienen la misma emoción que tú, de verlo, de recibirlo, de tocarlo, de que te firme un autógrafo. No es lo mismo, pero aquí, gracias a la era Dimash, a este canal, nos están dando esa oportunidad, ¿no? De sentirnos ahí presentes junto con ellos. La compré el ramo para Dimash. Con Bandera de Argentina. Vamos a ver si llega. Algo se cayó, chicas. Ole, ole. Dimash, Dimash. Ole, nos van filmando. Dimash. ¿Llegó? ¿Está? ¿Dice ok? Ah, ¿no? No, algo de no, yes. Ya está. ¿No? Si se ponen delante de aquí. Ahí vamos. Parece que ellos son los de seguridad, me parece. No viene. ¿No? Sí, ¿no? Sí. Ha de ser curioso para los demás pasajeros que son gente como nosotros, gente normal, de que llegan, salen, les abren la puerta y se ven una fila de gente ahí esperando a alguien y todos estén cantando. Y ha de ser curioso para ellos, ¿no? Como que diciendo, pues, ¿quién va a venir, no? A lo mejor muchos de ellos ni lo conocen ni saben quién sea. Y sí ha de ser curioso para ellos tener esa sensación de sorpresa, porque no te esperas. Si has viajado o estás acostumbrado a viajar, sabes que te abren las puertas del aeropuerto donde ya para que salgas. Y pues normal ves a gente caminando y gente con sus maletas y una vida cotidiana normal. No que llegues y haya una barrera de contención con muchas señoras ahí con banderas y motivos y lo que sea y cantando. O sea, hacer una sorpresa así como que, pues, órale, pues ¿qué pasó? ¿Quién va a venir? Pero ya aterrizó, capaz que no es el vuelo de él. Bueno, no es el vuelo de él, por eso está. Firma como yo te dejo el Vamos bajando seguro el otro vuelo o en el mismo vuelo. ¿Llegó? ¿Dice ok? Dimash? ¿O no? Toda la gente está sorprendida porque no sabe qué hacemos acá en un... Mira. Es lo que les digo, ella misma lo está diciendo, ¿no? La dueña de este canal de la era Dimash. Pues la gente está sorprendida porque llegas y ves ahí un tumulto de gente en una barrera con banderas y fotos y imágenes y ramos de flores. Pues así que sí, va a ser mucha sorpresa. El cuadro. Lo tiene que ver. Sí, lo va a ver. Le vamos a decir que estamos en vivo. No, pero se sacó memoria. ¿De dónde viene su vuelo? De Ámsterdam. Estamos con una deal de México. Kazajistán, ¿verdad? Yes, Kazajistán. Argentina. Astana. Nadir de Astana. Ok, Bueno, la DIR que está ahí es de Astana. ¿Seguimos gritando por Dimash o no? Hola. No hace tanto frío, chicas, acá. Hola. Ya no les queda de otra más que saludar porque pues es la sorpresa de que ¿qué hacen todos aquí? ¿Está Dimash por ahí? ¿Eh? Circulando, por favor, que tiene que pasar Dimash.
Dimash, Dimash, Dimash. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, mira lo que transpirado como con... Gracias, gracias, saludos para todas de ahí, donde estén, qué parte del mundo están. Nosotros acá desde Riga, Letonia, esperando a Dimash. Ya vieron cómo dijo la DIR del canal, Riga, Letonia, porque Letonia es un nombre en español y Latvia es en inglés. Se los vuelvo a comentar para todos los que me regañaron de que me callara si no sabía de dónde era Riga, que era Latvia, no Letonia. Lo que pasa es que Latvia es un nombre en inglés. Ahí está bajando la tripulación, debe ser de ese avión que no viene Dimash, indudablemente, debe venir en el otro. Este momento es interesante porque me gusta ver la cara de las personas que están saliendo y viendo todos ahí en una barrera de contención. Como que es una cara de sorpresa. ¿Qué sentirían ustedes? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué sentirían ustedes al salir del aeropuerto? Se encuentran con una barrera de contención y esperando a alguien. Ahí ustedes mismos se preguntarían, pues, ¿quién va a venir, no? ¿O a quién esperan? Saludos de España, saludos de México. Se abre, pero todavía nada. Nada todavía, chiquis. Todavía nada. Parece que este es seguridad. Parece que son los seguridad de Dimash. Ahí viene gente, a ver. Ok, le pusieron seguridad a Dimash en el aeropuerto. A ver, chicas. No me puedo correr. Estamos en vivo para la era. Saluden. En vivo. Acá, DIR de España, DIR de México, de Uruguay presente. De Uruguay. Italia. Germany, Colombia. Alemania, Israel. Colombia, Israel. De todas partes del mundo vinieron a esperarlo a Dimash. Ámsterdam. Ya llegó, ya está bajando gente de Ámsterdam. ¿De security de Dimash? ¿Seguridad de Dimash? Los chicos de Live para Argentina, saludos. Hola. ¡Wow! Impresionante, gran trabajo de esta DIR de la era Dimash, entrevistando a gente de seguridad que le pusieron del aeropuerto para Dimash o del evento para Dimash, preguntándoles, saludándolos, la gente de seguridad que va a trabajar con Dimash ahí, saludando en el live. Es interesantísimo esto, me gusta mucho. Son los chicos de seguridad de Dimash. Seguridad de Dimash. Ok, bueno, de la embajada dicen que no es la seguridad, pero sí, van a custodiarlo. Para que nosotros no nos quedemos con parte de su ropa. No, mentira. Dimash. Ole. Ok, entonces por lo que pude entender de ahí del evento de la OIM, creo que de ahí de Ginebra, en donde estuvo, de ahí de Suiza, voló a Holanda, a Ámsterdam, y de Ámsterdam voló aquí a Riga, porque por lo que puedo entender lo que están diciendo es de que viene de Ámsterdam. Se ríe la gente. Sí, es que no les queda más que reírse. Están todas locas acá. Vamos,
chicas, ustedes también coreen para Dimash, para que salga lo más rápido, así lo acompañamos. Las leo. Leo. Dimash. Allá me parece que este señor también es seguridad de él, ¿eh? Están ahí paraditos, mirá. ¡Bravo! ¡Bienvenidos! Ya saludamos a todo el mundo porque queremos que venga Dimash. Igual no creo que traiga mucha maleta Dimash. Sorry, estoy con una mano el ramo de flores, con la otra una para que me firme. Aquí lo interesante va a ser ver si el equipo de Dimash, músicos y bailarines, llegaron en el mismo vuelo que Dimash, que se hayan quedado de ver todos en Ámsterdam y de ahí volaran, o ellos volaron directo de Kazajistán a Riga. No sé, ahorita vamos a ver porque yo imagino que van a llegar antes. Si llegan antes los vamos a ver, si llegan después no creo. O a lo mejor ellos ya llegaron un día antes, no sé. Si alguien sabe nos los puede dejar aquí en los comentarios, se los vamos a agradecer muchísimo. Y esperando acá el muchachito con la otra mano haciendo el vivo, perdón chicas. ¿Dimash? Ahí está la señora. Dimash. Dimash. No niegan lo latino, están gritando como si fuera un estadio de fútbol. Como si fueran una barra. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Lo vemos? Dimash, come here. Ole, Dimash, Angelique. Vamos, chicas, vamos. Que así viene Dimash, más rápido. Nos morimos de la ansiedad, esa es la verdad. ¿Vieron los de seguridad? Aunque dice que son de la embajada, pero no sé. Pues es seguridad que la ha de haber puesto la embajada de Kazajistán ahí en Letonia, en Riga. Le han de haber puesto la seguridad, ¿no? Porque saben que Dimash donde llegue, no sé por qué no pasó eso en México. No lo sé, es lo que se dice. Todavía no se ve, ¿eh? Ponele el pie a la puerta. ¿Arriba? ¿En la C? Como todos los demás, nosotros también llegamos arriba y luego bajamos abajo. No, se lo vamos a dar. Yo te lo traigo. Estamos en vivo, filmando para la era. Yes. Disculpa. Estamos en vivo, chicas. No, porque no se va a enterar de que estamos diciendo. Tranquila. Me quieren sacar de acá. Pero bueno. Me quedo acá. Esperándolo. ¿Cuándo vienen No sé.
Me tuve que agachar para que no me maten las otras que están esperando. ¿Viene o no? Yo creo que va a esperar a que se vayan todos y salir él solito. Sí, sí, sí. Que si de repente... ¡Hola! Hay la gente saludando, sorprendida. ¡Ay! Y de repente aparece. No va a Ok. Ahí está la mala onda que me corren. Te voy a cobrar el doble la flores, vas a ver. Excuse me. Bueno, nos tuvimos que correr a un costadito, esperándolo al muchacho. Ay, se abrió mi cartera, ¿no? Teneme. Sí. Приземлилась сразу несколько рейсов, поэтому много людей идет. Мы знаем, что Димаш любит. Es curioso cómo al salir la gente se queda viendo a las banderas y a las imágenes de Dimash que tienen ahí, ¿no? Como tratando de identificar quién es quien va a llegar o a quién esperan. Sacarlas con mermelada porque indudablemente... Gracias. Perdón que... Hola. Vean la cara de sorpresa de la gente. No sabe qué pasa. De verdad, la gente no sabe qué es lo que está pasando. La gente no sabe lo que pasa. Disculpen, chicas. Вот видите, у нас тут зеркальные двери отражаются дверь. Bueno, si quieren un video más largo, aquí lo tenemos. Los momentos previos antes de que llegue Dimash, antes de que salga por esa puerta para salir del aeropuerto. Y es bastante interesante. Nos estamos asando acá dentro del aeropuerto. Sí, chicas, ya aterrizó. Dicen que está en la parte superior, que es donde todos llegamos, y después vamos bajando hasta la parte baja, la planta baja. Entonces está tomando todo su tiempo porque es rápido el check-in de ahí. No hay control migratorio, solo agarrar las valijas y seguís. Pero este muchachito se está quedando hasta el último. Está esperando que salga toda la gente para mí. Gracias, México. Ahí está Esther. Te están saludando en el vivo de la era. Creo que la que estaba llegando ayer era Yulcha o Julia y no la reconoció. Creo que era ella. Esta señorita rubia de chaqueta negra
y ropa blanca. Gracias, México. Creo que ella es Yulia Nikolaeva. Se parece muchísimo de lejos. Ahí está Esther. Te están saludando en el vivo de la era. Ay, bueno, Martita, perdón. Voy a tratar en lo posible. Lo que pasa es que tengo en un lado el ramo. Y por eso se me complicó. Le mando un beso de parte de Valeria. Bueno, le digo que lo amas. Ni se ven azules, ni se ven bolsas, ni nada. No, es como igual vino yo mucho con el padre. No, el equipo vendrá de y aunque llegue hoy, habrá llegado en otro momento porque no viene de Ámsterdam, vendrá de Estambul o de... Cantaré. Igual no hay que poder ser normal. Sí, de hecho. Seguimos a la espera que aparezca Escondidita al lado Dimash. de la columna y lo primero que voy a hacer es darle las flores. Pero tengo lo de seguridad ya, que no sé si va a rumbear por otro lado en vez de venir para este lado. Dimash, te amo desde Argentina. Marinú 59. Pero eso es imposible, olvidaros, porque en cuanto sale, en cuanto asoma la cabeza por ahí empezamos con la ¡Muy bien! Él se cree que es Dimash. A la gente que no sabe qué pasa, vacilando y bromeando con las deers. Ya está saliendo la tripulación, o sea que debería ya estar bajando el señorito. Hola, Dir, saludos. Casi todas. Hay muchas españolas, mexicanas, uruguayas, chilenas. Están las locales. Están las de Letonia. Ah, ya vino el de seguridad para decir que abran, que va a abrir. Si ya se asomó el de seguridad, ya no tarda en salir Dimash. Aquel me mira porque yo estoy de este lado. Estoy haciendo la gran Paola. Estoy haciendo la gran Paola. Paola se puso de este lado en México, me parece también. Así que bueno, acá estamos. Sí, ya se viene, chicas. Se está demorando demasiado, me parece. Es más rápido aquí. El de seguridad de allá me mira y me mira. ¿Con qué lo van a levantar? ¿Qué quieren de Sana? Ahí está, ya llegó. Carracusen, Está huyendo. ¿Ya está? ¿Dimash? Ya llegó. Se carracusen, quieren de Sana Okay. Ya nos echaron para atrás. ¿Me están echando? Bueno, vamos al final entonces. Ok. Que va a ir ahí. Sí, viene para acá. Ya está por salir, chicas. Me mandaron atrás. La mandaron para atrás. Vamos a ver cuánto tiempo se aguanta ahí atrás. Me meto igual.
Y sí, ¿cuánta gente Cantándolas. habrá en total esperando a Dimash? ¿Como unas 40, 50 personas? Más o menos, ¿no? Porque sí, no son muchas. Españolas, las argentinas, las chilenas. ¡Bravo! Grande Santa Cruz. Vamos a esperar. De acá lo veo si sale. Si sale, me voy para adelante. Dimash, Dimash. No, si a las argentinas no nos van a ganar por meternos. Ahí le salió el corazón aguerrido de las argentinas, de los latinos en general, de que los echaban para atrás, pero ella va a encontrar la manera de volver a meterse. No van a ganar para meternos. Yo me meto igual. Está saliendo último. Último va a salir. Sí, se re hace esperar y todavía hay mucha gente, entonces va a salir último. ¡Hola! Ahí la gente sigue saludando. La gente es re copada, ¿eh? Igual. Allá está, allá está, allá está, allá está, allá está, allá está, allá está. Sí, allá está. Barbijo, campera negra. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, chicas, ahí viene. ¿Ya se va a meter otra vez? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a esperar que salga la gente y nos... Ah, yes. Sí, 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 sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Acá está, acá está. Yes. Acá está. Acá está. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dimash. 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 Wow. Dimash. Acá está, acá está, acá está. Dimash. Masterclass. Thank you very much. Thank you. Para vos. Thank you. Ahí se la dimos. ¿Me filmás? Thank Por favor. Gracias. Acá estamos. Nos vamos. Wow, lo tuvo bastante, bastante cerca, ¿eh? Tirando. Acá estamos. Cerquita, cerquita. Ay, Ahí estamos. Permiso. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No apretemos. Estamos cerca, cerca, cerca. ¿Ok? Ok. Ahí está. Permiso. Ya está. Ahí le están diciendo Dimash en inglés que se regrese a Italia con ellas. Permiso, permiso, permiso. Ahora lo vamos a agarrar de aquel lado. Nos vamos corriendo acá. Me firmó la masterclass de Marat que hicimos en Acto B. Y acá está. Le dimos las flores. Por esto mismo es por lo que se veía que era mucha gente, ¿no? Porque cuando llegó Dimash todos se amontonaron, pero vieron que cuando estaban hasta cierto punto como que en orden no se veía tanta, se veían como unas 50 personas. Yo creo que han de ser un poquito más, entre 50 y 70 personas por ahí más o menos las que están esperando Dimash.
Ahí viene, lo vamos a acompañar hasta el estacionamiento. Ahí viene. Acá. Acá lo esperamos. Dimash, Argentina te ama, Dimash. Vamos a acompañar. Tiene la misma campera de Nueva York, la que usa siempre. Gracias. Ay, muy bien. Argentina te ama, Dimash. Vamos con los fotógrafos, vamos todos. Ahí vamos. Mira, ahí va, ahí llevan las flores nuestras. Mucha gente. Vamos. La acompañamos allá. Ahí está. Wow, y se fueron hasta la salida. Argentina te ama, Dimash. Dimash, Argentina te ama en vivo para Argentina. Te amo. Te amo. Sí, ahí lo dijo. Acá, Wow, en español. Unas palabras para Argentina. Unas palabras para Argentina. Argentina te ama, Dimash, en live. Thank you. Okay. Thank you. Gracias. Ahí me pararon. Hice lo que pude, chicas. Sí, obviamente la pararon porque pues está hasta cierto punto como que interrumpiendo el paso de Dimash. No interrumpiendo el paso como tal, pero sí como que está muy insistente. Y si Dimash ya te saludó y ya te habló en español, te dijo te amo, y que tú sigas ahí insistiendo, como que hasta cierto punto sí lo puedes llegar no a enfadar, pero sí ha de ser un poquito molesto, ¿no? Pónganse a pensar ustedes, ¿qué sentirían de que alguien les estuviera repitiendo lo mismo aquí a un ladito de ustedes todo el tiempo? Como que llegarían a cansarse un poco, ¿no? Y aparte les digo, Dimash viene cansado de un vuelo. Gracias. Ahí va. Venimos de Argentina. Ahí se va en el auto. Ahí está con su representante, la chica esta de cabello rojo, que siempre lo acompaña para todos lados. Y ella es la que lo está monitoreando todo el tour por el aeropuerto hasta la camioneta que se lo va a llevar. See you from Kazakh. Мы так долго тебя ждали, Димаш. Рига так ждала. Почти 6 лет. Спасибо большое, что ты нас выбрал. Спасибо, что в Ригу приехал еще раз. Спасибо, Gracias, Димаш. Dimash. Спасибо, что в Ригу приехал. Gracias. Argentina te ama. Спасибо. Ok. Как? Ahí está. We love it, Dimash. Está tomándose fotos Dimash con todos los years. Chao, chicas. Chao, Dimash. Argentina te ama, Dimash. Creo que le dijo que Argentina lo ama como 50 veces. Ahí se va, Dimash. Nos quisieron parar los de seguridad, pero no pudieron. A ver, ¿fue el Santa? Fíjense que esto hasta cierto punto, no digo que esté mal, cada quien, pero es lo que no me gusta de los latinos, que hasta cierto punto como que no respetamos las reglas, que nos dicen algo y no, ahí tenemos que estar encima, ¿no? Por eso en otros lugares no nos quieren, porque no tenemos ese orden y esa disciplina que tienen en otros lados, ¿no? En países como Estados Unidos, Japón, Alemania, China, donde sí hay un poquito, está más controlado todo esto, ¿no? Como que se respeta un poco más al artista. Y el latino, al ser nosotros de sangre caliente, somos como que hasta cierto punto muy insistentes y llegamos a cansar a la gente. Yo digo, cada quien, si tú eres así, muy bien por ti. O sea, no, yo no digo que esté mal, porque yo al ser latino, a lo mejor también en algunas ocasiones soy así, ¿no? A lo mejor no con un artista, pero sí en otras cuestiones.
Pero digo, es algo que los latinos no sé, no diría que corregir, pero sí aprender a controlar. Que me dé la mano en sueco. Y por eso no me entendió. Sono riuscita a farmi firmare. Ahí se está yendo, se va. E l'ho fatto un video di 2-3 secondi, proprio vicino. Ahí está. Ahí nos vemos. Ahí se va. Qué bonito carro le pusieron de la embajada, para que lo trasladaran. Io sto tornando indietro, adesso siamo qui davanti alla macchina che sta partendo. Сейчас полиция приедет. Все. Gracias. Gracias. До свидания. Ahí nos quieren, nos están sacando. Se va. Gracias. Es que es por lo mismo, por la misma insistencia no dejan salir al carro. Están rodeándolo y no lo dejan circular. Ahí llevan las flores, se llevan las flores. No es que las tiran ni nada, se las están llevando todas en el baúl. No hay nada, chicas. Estuvimos cerquita. Me firmó. Qué bonito que Está hermoso. Ahí se va. Bueno, chicas. Ya está en Letonia, ahí se va. Filmamos hasta cuando se va. Ahí se va. Emocionante, chicas. A mí me tiembla todo porque el muchachito es súper alto, de bien de cerca es súper alto. Ahí se va. Más bonito no puede ser. Más bonito no puede ser. Y eso que no me ha visto a mí en vivo, No es cierto. Bueno, lo vamos a seguir hasta allá. Lo corremos un cachito. Total, no pasa nada. Ahí se fue. Ahí está la insistencia latina que les digo. Ahí se va. Y pues bueno, hasta aquí llega este video. Ya lo que falta, yo imagino que nada más ha de ser ella hablando, dando sus impresiones. Muchísimas gracias a esta señorita del canal de la Era Dimash por haber grabado esto. Como les vuelvo a repetir, lo que comenté de la insistencia de los latinos no es que sea... Para nosotros no es malo porque así somos. Pero en otros lados del planeta a lo mejor nos rechazan por esto, ¿no? Porque no nos controlamos, no tenemos ese orden. No somos tan disciplinados como ellos. Por eso nosotros los latinos decimos que ellos son muy fríos, porque no son tan efusivos como lo somos nosotros, ¿no? Pero bueno, cada quien. Ahora sí que cada quien. ¿Y qué les pareció a ustedes? ¿Querían un video más largo de la llegada de Dimash a Riga? Aquí lo tenemos, gracias al canal de la Era Dimash. Y muchísimas gracias por haberme hecho llegar este enlace. Espero no tener problemas con la propietaria de este video, de las imágenes. Y pues bueno, sí, díganme, Dears. Yo imagino que la semana que viene, porque hoy ya es viernes, la semana que viene vamos a tener reacciones del concierto de ahí de Riga, que es el día de hoy. Pero como saben, sábados y domingos no subo contenido. Lo subiremos hasta el lunes. Y aparte el lunes va a ser especial porque el lunes es mi cumpleaños. Así que espero que me manden muchos regalos y todas esas cosas. No es cierto. Pero sí, nos vemos el día lunes. Y ya saben, a lo que espero que me manden sus videos del concierto de Riga para reaccionar la semana que viene. Y pues ahora sí que ya saben dónde dejarme sus enlaces, todo eso. Aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Yatico. Los quiero mucho. Los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.